Continuamos en UPAO Noticias, estamos ahora en nuestra sección entrevistas. Vamos a dialogar en esta oportunidad con el presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, el señor José Ignacio Beteta, para analizar una situación que preocupa. La masificación del gas natural estaría en peligro debido a que hay investigaciones que revelan la existencia de una adenda que favorecería a una empresa. ¿Cómo está, señor Beteta? Bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Bien, coméntenos, por favor, para ubicarnos en el contexto, se aprobó que en el Perú debería de promoverse la masificación del gas natural y hemos nosotros como medio de comunicación difundido que estamos avanzando en este proyecto. Incluso La Libertad es, después de Lima, una de las regiones que más ha acelerado ese proceso de masificación del gas natural. Sin embargo, hay investigaciones que manifiestan o podrían poner en riesgo que este proceso continúe. Coméntenos, ¿en base a qué evidencias hay este riesgo, señor Beteta? Bueno, el riesgo se ha convertido ya en una realidad. Te cuento, Alberto, que hace pocas horas el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno de Dina Boluarte, el primer ministro Otárola y el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, ya enviaron observaciones al Congreso, observaciones a la Ley de Masificación del Gas que fue aprobada el 14 de noviembre. Estas observaciones, entrando un poco por lo que acaba de ocurrir, son prácticamente la mejor explicación del problema que nos convoca a esta entrevista. La Ley de Masificación del Gas plantea competencia, plantea apertura, transparencia, de tal manera que haya nuevos jugadores, nuevas empresas privadas que entren en este sector. La Ley de Masificación del Gas, que se aprobó el 14 de noviembre, promueve un subsidio con topes, es decir, un subsidio en el cual solamente hasta un tope de consumo pueden llegar a recibir ese subsidio, ese beneficio. La Ley de Masificación del Gas, además, excluye, por ejemplo, a Petroperú y empresas estatales de este tipo de acciones, porque ya sabemos que cuando entra Petroperú, una empresa estatal, generalmente la plata se roba, se malgasta, o simplemente hay mucha corrupción y nepotismo. Exacto. Bueno, 14 de noviembre se aprueba esta ley, hoy día acaban de enviar observaciones a la ley, y una de las observaciones que han planteado es que el subsidio de la masificación del gas, vaya a cada vez empresas más grandes e industrias más grandes. ¿Quiénes ganan si es que los beneficiarios del subsidio son industrias y empresas muy grandes, que en verdad no necesitan el subsidio? ¿Quiénes ganan con este tope que se eleva, ¿ya? Que está pidiendo el Poder Ejecutivo, que se eleven los topes para que más empresas y más industrias grandes, muy grandes inclusive, sean beneficiarios de sus subsidios? ¿Sabes quiénes ganan? Para empezar, las grandes industrias que no necesitan subsidios porque tienen los recursos económicos para pagar el gas que consumen, pero además las empresas que distribuyen el gas, porque entonces su facturación va a ser mucho más alta. Y al ser la facturación más alta, fíjate, este es un tema muy técnico, pero creo que es fácil de entender. Si las grandes empresas, las industrias grandes, son beneficiarias del subsidio, cuando Cálida o Promigas o Gases del Norte o Gases del Pacífico le facturen el gas a una empresa muy grande, el porcentaje que se va a aumentar, fíjate, a esa factura para subsidiar la masificación del gas va a ser mayor. Es decir, la empresa que factura, además de que va a ganar más, evidentemente, también en esa factura el Estado va a cargar el subsidio. Y ese subsidio, entonces, va a servir para construir las redes de gas. Pero adivina tú, ¿quiénes vamos a pagar ese subsidio? ¿Sabes quiénes vamos a pagar ese subsidio? Los usuarios de gas de Lima y Callao. Los usuarios de gas de Lima y Callao, a nosotros se nos va a cargar en nuestra factura de consumo de gas un porcentaje para poder financiar la masificación del gas, supuestamente para los más pobres. Pero lo que está observando el Poder Ejecutivo es que esos beneficiarios de esa masificación del gas, o sea, los que van a ser financiados con nuestro dinero, con el dinero de la clase media, de la gente que consume gas en sus casas, en sus carros, en los grifos, ¿no es cierto?, en las tiendas, en Lima y Callao, nosotros vamos a pagarle parte del gas, parte de la inversión a esas grandes industrias que están en provincias. Entonces,
Empiezo por aquí, ¿por qué? Porque ya estas observaciones son un escándalo, Alberto. Son un escándalo. Y algún interés particular trucho hay de parte de Óscar Vera, el ministro de Energía y Minas, que además es un ex sindicalista de Petroperú, para tratar de observar la ley por estas movidas. Ahora, esto que ya es escandaloso se suma al otro escándalo que seguramente tú conociste, por el cual me has convocado a esta entrevista. El día 14 de noviembre se aprobó la ley, no se promulgó, ya vimos que el Poder Ejecutivo lo ha observado y ahora va a tener que volver al Congreso. Pero el 14 de noviembre se aprueba esta ley de masificación del gas. Y, oh casualidad, el mismo 14 de noviembre el Ministerio de Energía y Minas estaba publicando en su página web una propuesta de adenda de Cálida. Cálida es la empresa de distribución del gas de Lima y Callao. ¿Qué le pedía Cálida al Ministerio de Energía y Minas en esta adenda? Le pedía ampliar su contrato 10 años más, o sea, ampliar el contrato que ya tiene con Cálida el Estado 10 años más, y extender su concesión a 7 regiones. Huancavelica, Puno, Ayacucho, Junín, Ucayali, Cusco, y hay una más por ahí. Uno dirá, bueno, José Ignacio, las adendas no hay ningún problema, no son necesariamente malas, el mercado de gas necesita crecer, Cálida tiene fondos, tiene recursos, ¿por qué no le vas a dar esas 7 regiones? Ahora te voy a explicar por qué. Para empezar, hay un primer punto, es la poca transparencia con respecto a esta adenda. No solamente el 14 de noviembre que se aprueba la ley se publica esta adenda, sino que el 9 de noviembre, Alberto, 5 días antes, el Ministerio de Energía y Minas ya estaba firmando un convenio con Ucayali para la cesión de terrenos para construir las redes de distribución de gas. Ucayali era una de las regiones que estaba siendo pedida por Cálida en la adenda. ¿Ya? Entonces, ¿qué había? Telepatía. ¿Ah? Habían hecho algún tipo de conexión telepática, digamos, la empresa privada con el Ministerio de Energía y Minas, que 5 días antes, 6 días antes ya estaba pidiendo la cesión de terrenos en Ucayali, que era una de las regiones que estaba pidiendo Cálida para su extensión. No solamente eso, al día siguiente de la publicación de la adenda, el 15 de noviembre, el Ministerio de Energía y Minas, el ministro Óscar Vera, en pleno CADE Ejecutivos, este evento empresarial en Cusco, estaba firmando convenios para cesión de terrenos con Cusco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. O casualidad, las 4 regiones estaban incluidas en la adenda en donde Cálida extendía o solicitaba extender su concesión a estas regiones. El 24 de noviembre, 10 días después de publicada la adenda, se estaba llevando a cabo un evento en Ucayali, un evento público, donde podía asistir toda la población. Y adivina qué, era un evento sobre masificación del gas y el expositor era Cálida, hablando de la extensión del gas, de la distribución de gas en Ucayali. Y ya para terminar esta primera parte, en un programa radial, en digital, en una región del Perú, el ministro Óscar Vera directamente, así explícitamente, con toda la conciencia del mundo y la confianza del mundo, dice que la masificación del gas va a empezar, se va a extender a estas 7 regiones y que ya está en la fase de firma de contratos con la empresa privada. Es decir, la publicación de la adenda del 14 de noviembre fue un saludo a la bandera, porque ya se estaban firmando convenios, ya se estaban haciendo programas, ya se estaban haciendo eventos, ¿no? ¿Y dónde está el concurso público? ¿O lo obviaron? Y ahí viene el tema, que es el segundo tema. El primer tema es la poca transparencia y este apuro, ¿no? Esta velocidad inusual en el Estado peruano, que siempre se demora para todo lo demás, pero ahora fue rapidísimo, ¿no? Es un primer punto, un primer problema. Pero el segundo problema lo has mencionado tú. Esta licitación de estas 7 regiones se había declarado desierta en el 2016 y en el 2018. Entonces muchos técnicos, bueno, no muchos, algunos dicen, oye, José Ignacio, pero no pasa nada, como se había declarado desierta, ya se la puedes dar a Cálida. Y aquí vienen 2 argumentos que son muy importantes y que seguramente la ciudadanía los va a entender perfectamente. El primer elemento es, Cálida es propiedad de 2 empresas colombianas, Promigas y el Grupo Energía Bogotá. El Grupo Energía Bogotá también es propietaria de Contugas, que tiene la distribución de gas en Ica, y es propietaria de Cálida, que tiene la distribución de gas en Lima y Callao. Entonces, el Grupo Energía de Bogotá tiene Lima y Callao e Ica. Promigas tiene la distribución de gas en Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Cajamarca, a través de Gases del Pacífico y Gases del Norte. Lo que te estoy tratando de decir, Alberto, es que
2 empresas colombianas son propietarias, controlan toda la distribución del gas formal en el Perú, en estas 6 regiones, que concentran tranquilamente el 50% de la población. Y tú le quieres dar 7 regiones más. Con esas 7 regiones, estas 2 empresas, Promigas y Grupo Energía Bogotá, tendrían el 80% de la población del Perú. Y sería imposible competir con ellas, porque tendrían tanto poder económico, generarían entre ellas tantas eficiencias, podrían hacer subsidios cruzados, podrían hacer inversiones, préstamos, porque son los mismos dueños. Y les vas a dar el 80% del Perú a través de una adenda en menos de 15 días. Entonces, creo que cae maduro, ¿no? Cae maduro las conclusiones. Definitivamente, ¿no? Hay aquí un grave caso de corrupción que nuevamente está poniendo pues en tela de juicio la transparencia de este gobierno y del ministro que acabamos de mencionar. ¿Qué tendría que hacer ahora el legislativo para no seguir, para evitar que estas situaciones se puedan concretar, señor Beteta? Bueno, en primer lugar, como tú bien decías, vamos a ser muy claros. Lo primero que estamos viendo acá es definitivamente conflictos de interés, falta de transparencia, una velocidad inusual. Espero que no sea el indicio, el síntoma de que haya habido acá algún tipo de corrupción, soborno, coima o pago debajo de la mesa. Espero que no sea así. Pero por lo menos esto no ayuda para nada a la reputación de la empresa y menos aún, ¿no es cierto?, a la reputación de el gobierno actual. ¿Qué tiene que hacer el gobierno en este momento? Bueno, ya no tiene que hacer nada, porque al haber observado esta ley, como que te comentaba al inicio de la entrevista, al haber tenido el descaro de presentar observaciones a esta ley, que no será una ley perfecta, pero estaba bastante bien hecha, ahora ya no tienen nada que hacer más que esperar. El Congreso es el que tiene que aprobar por insistencia la ley de masificación del gas, y, ojo, eso es con respecto a la ley de masificación del gas, tiene que ser aprobada por insistencia por el Congreso a la brevedad, lo más rápido posible. Pero en el caso del gobierno hay que estar muy pendientes y hay que vigilar todos los días esa adenda, porque justamente la promulgación de la ley hubiera hecho que esa adenda fuera, digamos, cada vez menos legítima, porque al ser promulgada la ley, todo lo que venía después tenía que ser por concurso público, con más transparencia, con más empresas privadas concursando, iban a haber más recursos para hacer las redes, porque íbamos a subsidiar las redes con la plata de los contribuyentes y con la plata del Estado. Entonces, al haber habido un subsidio focalizado, bien hecho, con concursos y licitaciones más transparentes, ese tipo de adendas ya no hubieran sido posibles. Esa adenda la han inventado para apurarse y tener este beneficio antes de que se promulgue la ley. Entonces, el Congreso tiene que aprobar esa ley por insistencia y el gobierno tiene que cuidarse mucho de no avanzar con esa adenda, porque se va a meter en problemas si es que lo hace. Esa adenda definitivamente, además, está rompiendo no solamente la ley de masificación del gas que se acaba de aprobar, que por sí uno podría decir, bueno, es una nueva ley, todavía no ha sido promulgada, esta adenda está en el medio, no es parte de esta nueva etapa, sí, pero esta adenda ya está rompiendo, ya está violando varios artículos del actual reglamento de distribución del gas, que tiene artículos que te dicen que para ampliar el contrato tienes que hacer un trámite más amplio. Entonces lo que queda aquí es una labor de fiscalización de parte de los legisladores. Nosotros también como medios de comunicación estaremos atentos para que esta adenda no pueda, como se dice, prestar a suspicacias, aunque ya es bastante claro que por ahí podría haber indicios de corrupción, pero seamos pues optimistas, Dios mediante, veamos qué es lo que sucede. Muy amable, señor Beteta, por esta amplia información y siempre dispuestos a seguir informando respecto a estos hechos que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de los pobladores de nuestro país. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.